noches, hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno. Que este haya sido un lindo y hermoso día para usted. Y al mismo tiempo oramos por los enfermos, por los hermanos que han estado pasando momentos difíciles. Y le decimos que estamos orando por ellos y por todo el mundo. Bien, hoy martes, día 20 del mes de abril, tenemos un estudio acerca del dinero. El dinero es algo que no podemos negar que nos hace feliz cuando lo tenemos en la mano, pero nos entristece cuando se nos va de la mano. Entonces, el día de hoy, más que un estudio bíblico para corregir algunas cosas, no, sino más bien una charla a modo de educarnos con respecto de cómo debemos visualizar el uso del dinero. Bueno, hermanos, haciendo un paréntesis entre el estudio de hoy, le comunico, usted podrá decirme más adelante o escribirme al grupo de WhatsApp. Parece ser que vamos a hacer algunos cambios con respecto a este programa de estudio por la plataforma. Realmente con el hermano Gerson ahora le está complicando por su horario. El hermano trabaja como profesor de una escuela bíblica en Guatemala y el horario le afecta porque después tiene entonces reuniones con la iglesia y allí entonces ya nos crearía también un problema para coordinar con los estudios que tenemos pendientes. No sé, estamos pensando tal vez es nosotros grabar aparte y solo enviar al grupo las grabaciones y usted la escucha, o si usted quiere también cuando me toca a mí, en este caso por ejemplo el día de hoy voy yo a estar solo, entonces si quiere oír la transmisión en vivo y hacer preguntas en vivo, pues puede hacerlo, porque una vez grabado ya no se puede estar editando o haciendo preguntas. No sé si me explico, pero es posible que hagamos esos cambios. Si usted está de acuerdo de que solo desea escuchar la grabación y no en vivo y no está interesado en hacer preguntas o algún comentario, nos parece bien también, entonces no causaría ningún problema. Eso podrá escribirlo más adelante o durante el transcurso de estos días. Bien, el origen del dinero es incierto, pero es esencial para la humanidad, porque con él podemos adquirir bienes como la ropa, el alimento, incluso pagar servicios como la salud y la educación. El dinero no es un tema que desde mi perspectiva sea controversial con respecto a la iglesia, pero sí considero que es un tema en el que nosotros debemos educarnos. Por ejemplo, ningún maestro habló tanto en la Biblia del dinero como lo fue el propio Señor Jesús. En el Nuevo Testamento del dinero se menciona 37 ocasiones la palabra dinero. El oro es mencionado 38 veces. La palabra plata se menciona 20 veces. Cobre se menciona 4 veces. Y cuando se habla de moneda, se menciona 8 veces. Y cuando habla de bolsa o de denarios, se dice que es media docena, haciendo un total de citas en el Nuevo Testamento de 119 referencias con respecto al dinero. Entonces, muestra que para el Señor Jesús, como sus discípulos, era un tema importante a la hora de educar a la iglesia sobre el uso del dinero. Nosotros podemos ver que el dinero estaba presente desde el Antiguo Testamento, cuando se habla del diezmo, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 14. Usted puede ver, usted me va a decir, sí,
seguramente es una alusión al diezmo. Sí se menciona allí, habla del diezmo, pero aparece la palabra dinero en Deuteronomio capítulo 14. Podemos ver ese capítulo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 26, usted ve que dice, y darás el dinero. O sea que la palabra dinero ya aparece para los tiempos de Moisés. Estamos hablando casi alrededor de 1500 años antes de Cristo, se menciona el uso del dinero. Hay mucha información que antes se usaba el trueque o se hacía el intercambio, luego se implementó el dinero. No hay ninguna fuente que diga que Dios ordenó el uso del dinero, sino más bien que fue una herramienta que usaron los primeros seguidores de Dios. Entonces, en Deuteronomio capítulo 14 se menciona el dinero, pero no como algo para dar con respecto al diezmo, sino que era para intercambiar bienes. Es decir, en este capítulo, cuando una persona vivía muy lejos y tenía que diezmar, que era en el templo en Jerusalén, y si esa persona vivía extremadamente lejos, lo que tenía que hacer era vender esas primicias y llevar el dinero y acercarse a la ciudad en donde era, Jerusalén, y allí entonces comprar esos bienes y poder ofrecerlo. Eso lo hemos visto en otros estudios más anteriores, lo que en realidad era el diezmo. Pero la gran pregunta es entonces, ¿es realmente el dinero malo o no lo es? Si ya hemos visto que más de 119 referencias en el Nuevo Testamento se hace con respecto al dinero, podemos decir que Jesús, que es el personaje principal, nunca condenó el dinero. Él jamás lo hizo. No existe un pasaje en la Biblia, no existe ningún relato en la Biblia donde él condenó el uso del dinero. Lo que él condenó fue la actitud hacia el propio dinero. ¿Sí? Entonces eso tenemos que dejar bastante claro. No existe un pasaje en la Biblia donde el Señor Jesús condenó el dinero en sí, sino que condenó fue la forma en cómo las personas veían al dinero. Como ya mencionamos, el dinero estaba presente desde el Antiguo Testamento. La gente llevaba y compraba, de modo que el pueblo de Dios ya lo utilizaba. En ninguno de los casos, ni desde el Antiguo Testamento se condenó, sino que se condenaba, era la actitud que las personas asumían hacia el mismo. Leamos Lucas capítulo 16, versículos 9 al 13, que es una narrativa que causa algunos conflictos para entender en sí sobre lo que es el dinero. Lucas capítulo 16, versículos 9 al 13. Dice así: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estos versículos son un claro ejemplo en donde el Señor desaprueba el apego al dinero porque es algo pasajero. Para algunos cristianos esto causa un problema porque se usan los términos como ganad amigos y luego dice por medio de las riquezas injustas. Vamos a tratar de explicar muy bien a qué se refiere esto. El asunto acá es poner el dinero como algo esencial o poner la esperanza en el dinero. Eso es lo malo, porque
eso es solo una ilusión que no será satisfecha, porque el que tiene quiere más, porque en su corazón tiene avaricia. Recuerden Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús dijo, y mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Regresando a Lucas 16, el pasaje que leímos, existe un problema ético para algunos cristianos. La gran frase, amigos por las riquezas injustas. Hay algunos que piensan que el dinero aquí es ganado de manera deshonesta. Pero esto nos llevaría a pensar que entonces Jesús estaría aprobando el hacer cosas ilícitas. Y eso es totalmente incorrecto cuando hablamos de nuestro Señor Jesús. Él no aprobaría algo semejante. Otro piensa que esta narrativa se refiere a que el dinero es sucio y siempre está contaminado de maldad. Pero este pensamiento supone que el dinero no es un objeto, sino un ser, lo cual también carece de sustento porque no existe ningún pasaje en la Biblia que condene el dinero en sí como pecaminoso. Y eso ya lo hemos visto nosotros al inicio. No existe un pasaje, ni el propio Jesús fue directo hacia el dinero, sino más bien con la actitud que se asume hacia el dinero. Piensa en Hebreos capítulo 3, versículo 14. Hebreos capítulo 3, versículo 14, vamos a leerlo para ver qué nos dice el escritor con respecto al Señor Jesús. Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza en el principio. Y luego cuando leemos el 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo es que el Señor Jesús fue sin pecado. De modo que si nosotros decimos que el dinero es pecado, nuestra deducción lógica debería ser de que Jesús entonces pecó al tocarlo y al usarlo. Por supuesto que la Escritura no dice tal cosa. Entonces es totalmente incorrecto creer que el dinero en sí es pecado. Bueno, ¿qué pasa con que el dinero dice siempre es sucio y viene de contaminado de maldad? Realmente nadie sabe de dónde viene el dinero, ¿no? Nadie sabe. Entonces es imposible llegar a deducir tales cosas. Entonces, para dejar en claro el significado de las riquezas injustas, puede que el versículo 11 de Lucas capítulo 16 nos dé una pista para explicarnos realmente qué se refiere con lo que se llama allí injusto. El versículo 11 dice: pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hay un aparente contraste entre lo injusto con lo verdadero. Y esto dice la Reina Valera 1960. Pero otras versiones traducen el texto de una forma diferente. Por ejemplo, dice: usen las riquezas mundanas. La otra versión, llamada La Palabra de Dios para Todos, versión 2005, dice: usen sus recursos mundanos para ser amigos. Y otras traducciones, Nueva Traducción Viviente, aclara también como lo injusto, como lo mundano, y lo traduce como temporal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo verdadero para el Señor Jesús son las cosas que realmente duran y son de gran valor, como el aprecio, el respeto y la dignidad.
y lo que es injusto es una referencia a lo que es simplemente temporal. Era una forma de llamarlo temporal. Entonces, cuando dice el Señor Jesús hacer amigos por las riquezas injustas, está diciendo hagan por las riquezas que solamente son temporales, ¿no? Entonces, dado que el dinero representa un problema para muchos sin importar de dónde sea, Jesús, por su manera de vivir, vio necesario entonces enseñarnos sobre cuál debe ser la actitud correcta hacia el dinero. Entonces, de modo que el dinero no es malo ni es pecado de serlo. El Señor Jesús pecó, sería si fuera así. Y creo que ningún cristiano entonces sería salvo si el dinero es pecado. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos dinero en nuestra casa, guardamos dinero en nuestra casa. Entonces, si es pecado, estamos participando del pecado. El Señor Jesús vendría en las nubes a buscarnos y ninguno iría al cielo porque usted tiene dinero guardado todavía en su casa. Así sea para aguantar los últimos días del mes, pero no deja de ser dinero. Dios no condena las riquezas. Si tener posesiones fuera malo, hay muchos ejemplos totalmente opuestos en la Biblia. Hay ejemplos mal utilizados que son, por ejemplo, el de Mateo capítulo 19, desde el versículo 16 al 28 o al 30, que habla del joven rico. Algunos sugieren que aquí el pecado del joven era que él era muy rico y que por eso no pudo aceptar la invitación del Señor Jesús. Y utilizan en una forma, conectándolo con Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, cuando habla de la ofrenda de la viuda. Y empiezan algunos hermanos o algunas personas a enseñar que el joven rico, lo malo que tenía era que era rico, y lo que la viuda tenía que era bueno era que era pobre, ¿no? Eso tampoco dice en la escritura, ¿no? El joven rico dice, por ejemplo, esa misma narrativa en Marcos dice que Jesús le amó a ese joven, ¿no? Y ese joven se fue triste, pero Jesús le amó, le miró, le amó. Y con la ofrenda de la viuda, ella dio todo lo que tenía. Entonces no simplemente era pobre, sino que dio realmente todo lo que ella poseía. Entonces, algunos dicen que ser pobre entonces es igual a ser santo, y que ser rico o tener dinero, eso es igual a ser un pecador o un mundano. Eso no está para nada bien. No es malo si una persona desea una mejor calidad de vida. Ese es su derecho, está en su decisión, y eso puede venir con el esfuerzo, con el trabajo y con el sacrificio. Entonces, pensemos en ejemplos de personas en la Biblia que tuvieron bienes, quiere decir dinero, y con ello sirvieron aún a Dios, y Dios se agradó de eso. El primer ejemplo que encontramos es el de José de Arimatea. Él compró el sepulcro para el cuerpo del Señor, y eso es lo que habla algunos de los profetas del Antiguo Testamento, que el Señor fue sepultado como un rico porque José de Arimatea pagó el precio por el cuerpo para que el Señor tuviera un lugar en donde reposar su cuerpo. Tenemos el ejemplo de Cornelio, un hombre mucho poder, no solo político, sino también financiero, que ayudaba, daba limosnas, dice, al pueblo.
Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento de José, quien de hecho fue gobernador de toda la tierra de Egipto. Esto obviamente no era un pobre, era una persona con capacidad también financiera. Tenemos el ejemplo de Abraham, fue un hombre totalmente rico. Llegó a un punto en que los siervos de Abraham ya no podían convivir con los siervos de Lot porque eran muchos y era por las riquezas que ya poseían. Tenemos el ejemplo también de Lidia, que ella era vendedora de púrpura en el libro de Hechos, y que ella hospedó a Pablo y a los que estaban con él, y le insistió que se quedase en Filipos por un tiempo. Y muestra que la iglesia en Filipo también pudo ayudar a la obra que Pablo realizaba en las tierras de Asia Menor, que pronto también fue a Grecia. Tenemos ejemplos del propio rey David, que fue un hombre con mucha capacidad financiera, era rey, pero eran personas, todos ellos, muy sencillos de corazón y muy bien centrados realmente sobre lo que era el dinero. Jesús en ningún momento dijo que un requisito indispensable para entrar al cielo era ser pobre. En ningún caso lo dijo, lo usó. Vimos que él siempre estuvo en medio de las diferentes clases sociales del primer siglo, pero enseñó siempre sobre la actitud correcta hacia el dinero. Leamos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vuelve la escritura ahora por el escrito del apóstol Pablo. Dice que el problema mayor no es el dinero, sino que es el amor al dinero. Ese es un amor que Dios no aprueba. Ese es un amor que Dios no aprueba, al igual que el amor al mundo. Dios no aprueba. Entonces, tampoco en la Biblia se le ordenó a los ricos que dejaran de ser ricos en ningún momento. En la misma carta de 1 de Timoteo 6, versículo 17 al 19, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Note que aquí el apóstol Pablo no está ordenando que los hermanos que estaban en Éfeso, en donde Timoteo estaba trabajando, dejaran de ser ricos. No, sino que le está diciendo: no pongan la esperanza en las riquezas porque son inciertas. Entonces debe esperar y poner esperanza es en Dios, y que procuren hacer el bien, que sean ricos también, pero en buenas obras, dadivosos y generosos. No le estaba diciendo, sigan siendo ricos, pero sean tacaños. No, sino que con sus riquezas deberían también poder ser dadivosos y generosos. A veces nosotros también creemos que solo los ricos tienen la responsabilidad de ser generosos, y eso es muy equivocado, ¿no? Eso es muy equivocado. Tenemos en 2 Corintios capítulo 8 el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que ellos dieron más allá aún de su profunda pobreza. Entonces, ese es un ejemplo de que no hay un límite para ser generoso. Si es rico o es pobre, no.
hay que ser generosos. Ese es el mandamiento. No aplica a clase media o a una clase baja. Sinceramente, para tener en cuenta, el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros por varios años y todo eso conllevaba dinero. Todo eso conllevaba dinero. Si fuera malo, no estuviera correcto que Pablo lo hubiese aceptado, ¿no? Como hemos mencionado, es una herramienta útil. Lo malo es la actitud mala que se pueda asumir, como tener esperanza o amor o apego hacia el dinero. Eso es lo malo. Pero lo que tenemos que hacer con el dinero es honrar a Dios por medio de los bienes que nosotros tenemos. Podemos decir que Saulo de Tarso o Pablo, él estudió en una alta escuela. Para poder hacerlo, tenía que tener una condición bastante sostenible, bastante pudiente para poder hacerlo, porque no cualquier judío podía ingresar a dicha escuela rabínica. También él era conocido por la clase alta de los judíos, que entre ellos dos eran los fariseos y los saduceos, eran la clase alta. De hecho, en el judaísmo, el Antiguo Testamento, se veía de que los maestros de la ley o los maestros del pueblo eran los que más ingresos ganaban entre todos los demás. Pablo era muy conocido de esta clase alta. También en Hechos capítulo 21, versículo 23 al versículo 25, cuando el apóstol Pablo llegó a Jerusalén para hacer su voto como cualquier otro judío y al mismo tiempo llevar la ofrenda que estaba recolectando por todas las regiones para los hermanos o para los santos que estaban en Jerusalén. Por recomendación de Jacobo y de los ancianos, era de que él pagara los votos de 4 varones, y eso quiere decir que financiara el pago de los 4 varones que tenían que cumplir voto en el templo. Esto muestra también la capacidad financiera que el apóstol también tenía. Entonces, en definitiva, no es malo el dinero en sí. Realmente no sabría si usar los términos bueno o malo o neutro, más bien tal vez como un accesorio que podemos usar para honrar y glorificar a Dios. No es malo el dinero, no es un ser, no es pecaminoso. De ser así, Jesús hubiera pecado, los apóstoles hubieran pecado y nosotros también estuviésemos pecando. No lo es. Entonces, lo que sí es malo es el amor al dinero, según 1 de Timoteo, capítulo 6. Entonces, esa es nuestra postura, la que nosotros debemos aprender, y con ello debemos aprender a ser generosos, ser dadivosos y ayudar siempre a los más necesitados y sobre todo la obra del Señor. Entonces, para finalizar, hermanos, el dinero no es malo, no es malo. Eso necesitamos comprender y para darle el uso correcto. Si no entendemos eso, el dinero puede llevar hasta el punto en que nosotros entremos en una obsesión por el dinero y descuidemos incluso hasta nuestra propia salvación. Por algo el propio Señor Jesús le dijo: nadie puede servir a 2 señores. Le llamó, usó ese término, un término señores, refiriéndose a las riquezas. Las riquezas pertenecen a Dios. Dios mismo dijo: mío es el oro
y La Plata. Entonces, bien por hoy, ese ha sido el mensaje. Espero que haya podido ser útil para usted, poder ampliar más su conocimiento y poder seguir adelante echando mano de la vida eterna en esta vida. El próximo estudio todavía no sé, en realidad tal vez sea en mayo, día 4, martes 4, pero como comenté anteriormente, vamos a hacer algunos ajustes porque el hermano Gerson se le hace difícil participar ahora con el cambio horario que nosotros hemos tenido acá en Paraguay. De otra forma puede ser grabaciones, pero deseamos también saber cuáles son sus opiniones. Sin más que decir, hermano, que el Señor le bendiga.